Muy buenas noches, tengan todos ustedes en esta maravillosa noche. Me gustaría que confirmaran si pueden escucharme todos. Sí, sí, sí Sí, le puedo escuchar. Sí. ok, perfecto. Sí, Buenas noches nuevamente, mi nombre es la abogada Paola Guerra y tengo el privilegio de ser la maestra de ceremonia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Saigi. Hoy les invito a compartir un evento de trascendencia, no solo para nuestras tesistas, sino para todos nosotros, que formamos parte de esta comunidad académica. Este es un día de celebración, de culminaciones y nuevos comienzos. Agradecemos la presencia de nuestro jurado, de los invitados especiales y, por supuesto, de quienes han trabajado con pasión y dedicación para llegar hasta aquí. Esta jornada marca el fin de un camino que ha requerido esfuerzo, constancia y una gran capacidad de adaptación, pero también la puerta hacia nuevas oportunidades. Ahora tengo el honor de presentar a una autoridad de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos Sánchez, nuestro distinguido gran canciller de protocolos académicos. El doctor Sánchez es un líder académico excepcional en la enseñanza. Doctor Sánchez, le cedo la palabra para que nos guíe a través de este significativo evento académico. Doctor Sánchez, tiene el micrófono apagado. Doctor Sánchez, le repito, tiene el micrófono apagado. Ok, Ahora, muy bien. Bueno, muchas gracias. El doctor protocolo académico. Quiero compartir con ustedes algunas normas que nos ayudarán a disfrutar plenamente de este evento. Recuerden que la colaboración es esencial para que todo fluya en armonía. Por eso les pedimos lo siguiente. En primer lugar, mantener el micrófono silenciado. Mantener la web todos los asistentes, excepción, en su cámara se pondrá en sala de espera. Debe mantenerse, por otra parte, un código de vestimenta formal. Solo están autorizados a tomar la palabra en este evento las siguientes personas: el excelentísimo doctor Darío Tagliamaco, decano ad interim de posgrados de la Facultad de Derecho; la doctora Fabiana Benaín, la presidenta del jurado de la Facultad de Derecho; la abogada Oriana Espinosa, maestra de ceremonias de la Facultad de Derecho; las tesistas de la triple maestría en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Relaciones Internacionales y Diplomacia, Kelly Carrión, de nacionalidad ecuatoriana con residencia en Nueva York; Laura Cosio, de nacionalidad mexicana con residencia en México. Para que otra persona tome la palabra, debe recibir una confirmación por escrito, de otra forma no se le dará. Las tesistas deben esperar que se les otorgue la palabra para que su defensa pueda llevarse a cabo y responder las preguntas del jurado en tan solo 2 minutos, ya que los micrófonos solo pueden ser activados por el staff. Este evento es una celebración de lo que significa crecer, aprender y avanzar. Así que, sin más preámbulos, comencemos. muchísimas gracias al doctor Sánchez por darnos las normas que nos guiarán esta noche. Es un gran orgullo presentarle a dos figuras clave en esta jornada. La doctora Fabiana Benaín, presidenta del jurado de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigi,
cuyo recorrido en la jurisprudencia internacional ha dejado una huella significativa. Su conocimiento y pasión por el campo académico garantizan una jornada rica en análisis y reflexión. Nos sentimos afortunados de contar con su sabiduría la noche de hoy. Junto a ella, el doctor Darío Tagliamaco, decano ad interim de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigi. Su visión ha marcado cada paso en este camino y su presencia aquí como autoridad también es de auténtica entrega al saber. Enviamos saludos especiales a los destacados juristas, el doctor en Derecho PhD Orlando Carrión, doctor en Derecho PhD Johnson López, doctora en Derecho PhD Patricia Santos, doctora en Derecho María del Carmen Cruz, doctor en Derecho PhD Álvaro Mancilla, doctor en Derecho PhD Mario Covarrubias. Es un honor enviarles un saludo especial a los directores de tesis, doctor en Derecho PhD, doctor Rodrigo Valenzuela, al licenciado abogado Luis Fernando Altamirano. Enviamos saludos especiales a la doctora abogada Margaret Torres, especialista en corporativo civil tributario internacional. Doctora abogada Dulce María Maldonado Torres, especialista en Derecho Penal. Doctor abogado Víctor Javier Piccolo Hernández, especialista en Derecho Corporativo. Doctor abogado Hangelberg Alexander Alvarado Coronado, especialista en Derecho Penal. Doctora abogada María Isabel Chefli, especialista en Derecho Civil. Doctor abogado Darwin Antonio Campos, especialista en Derecho Civil. Doctor abogado Raúl Alvaranega, especialista en Derecho Penal y Ciencias Políticas. Doctora abogada María Gracia Blanco, especialista en Derecho Marítimo Internacional. Doctor abogado Jaime Enrique Gutiérrez Padilla, especialista en Derecho Penal y Laboral. Doctora abogada Catherine Berusca Alfonso, especialista en Derecho Civil y Laboral. Doctora abogada Elda de Sousa Gómez, especialista en Derecho Civil, Mercantil y Marítimo. Doctora abogada María Nurs, especialista en Derecho Penal. Doctor abogado, me disculpan, tuve un inconveniente con la pantalla. Proseguimos. Doctora abogada María Nurs, especialista en Derecho Penal, y el doctor abogado Hervis Gabriel González Caballero, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Canónico. Le cedo la palabra nuevamente, doctor Sánchez. Muchas gracias, doctora Paola Guerra. Y a continuación, hacemos la presentación formal de la estudiante Kelly Carrión. Es un honor para mí presentarles a Kelly Carrión, quien desde Ecuador nos trae una propuesta que promete cambiar paradigmas. Su tesis, titulada Implementación práctica del compliance en el ámbito corporativo, nos invita a descubrir cómo la integridad puede ser el pilar que sostiene a las empresas en el mundo moderno. Kelly ha explorado con detalle cómo esta práctica puede transformar la manera en que las corporaciones operan. Estamos verdaderamente impacientes por escuchar su defensa y adentrarnos en su visión. Adelante. Le otorgamos la palabra a continuación al doctor Darío Tagliamaco con su discurso sobre la tesis titulada Implementación práctica del compliance en el ámbito corporativo de Kelly Carrión. Muchas gracias. Distinguidos miembros del tribunal, estimados colegas, respetable audiencia, nos congregamos hoy en este augusto recinto académico para presenciar un evento de singular trascendencia, la defensa de tesis de maestría de uno de nuestras más prometedoras estudiantes. Este momento representa la culminación de años de arduo estudio, investigación rigurosa y reflexión profunda sobre los complejos entramados del derecho internacional y la responsabilidad corporativa. El tema que hoy nos convoca, implementación práctica del compliance en el ámbito corporativo, no podría ser más oportuno ni relevante. En un mundo globalizado,
donde las fronteras entre naciones se desdibujan y las corporaciones adquieren un poder sin precedentes, la necesidad de mecanismos efectivos de cumplimiento normativo y ética empresarial se torna imperativa. Nuestra candidata ha abordado esta problemática con admirable rigor intelectual, desentrañando las complejidades legales, éticas y operativas del compliance corporativo. Su investigación promete arrojar nueva luz sobre cómo las organizaciones pueden navegar el intrigado laberinto de regulaciones internacionales sin comprometer sus principios éticos ni su eficacia operativa. Confiamos en que la exposición que estamos por presenciar no solo demostrará la erudición y pericia analítica de la candidata, sino que también contribuirá significativamente al corpus de conocimiento en este campo vital del derecho internacional. Sin más preámbulos, demos inicio a esta defensa de tesis, augurando un intercambio académico fructífero y esclarecedor. Que el rigor intelectual y lo espíritu curioso que caracterizan a nuestra institución guíen este proceso. Avanti, noi la stiamo ascoltando. ¿Se puede escuchar? Sí. Sí. Primeramente, muy buenas noches. Doctor Carlos Sánchez, canciller de la presente facultad, en este caso de Derecho, de SAIG University. Doctor Darío Tagliamaco, decano interino. Doctora Fabiana Benaín. A los doctores presentes, por supuesto, quiero reiterar un saludo cordial al doctor Rodrigo Valenzuela, quien ha sido mi director de la presente tesis y que me ha acompañado en todo este proceso y que me da gusto verlo aquí en la sala. A mi compañera Laura Cosio, la abogada Laura Cosio, quien ha formado parte de todo este proceso educativo, y a todos los presentes en esta sala. En primer punto, pues expondré mi tesis realizada para optar, en este caso, el grado de maestría en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, bajo el tema de implementación práctica del compliance corporativo. Como primer punto, me permito manifestar que en sí el compliance abarca, en este caso, muchos aspectos, tanto los relativos a normativas como a la ética organizacional y el buen gobierno, que es lo que se basa en sí el compliance. Por ello, la inversión destinada a poder implementar los programas, en este caso de compliance en las empresas, puede traer innumerables ventajas, como es el evitar, en este caso, la imposición de sanciones o mejorar el prestigio y la representación de la marca. Es así que para mí la implementación de estos programas es muy importante, en este caso implementarlos dentro de las empresas, ya sea las empresas a mediana y grande escala. Aparte de ello, es muy importante sensibilizar a toda la comunidad, tanto a profesionales como a todo el personal, en este caso de las empresas, el valor de este tipo de medidas y poder fomentar en sí una formación continua acerca del compliance. Es por ello que, como lo pueden observar, el objetivo en este caso del proyecto de la presente tesis, para mí fue el lograr una observación profunda sobre todo lo que abarca el compliance y todos los desafíos que existen en la actualidad. Por ejemplo, en mi país, este término todavía es poco conocido, tanto por las empresas como por los profesionales y, en este caso, los ciudadanos en general. Por eso, para mí fue muy importante abarcar esta temática, ya que pude estudiar este lado del derecho corporativo y en sí también del derecho penal
incluye a las empresas jurídicas. Es por ello que, en síntesis, esta tesis tiene como objetivo principal el poder explorar y analizar toda esta implementación práctica del compliance corporativo con un enfoque especial en cómo las diversas teorías pueden ofrecer una perspectiva útil para poder entender y para poder mejorar estas prácticas dentro de las empresas. Además de ello, la presente tesis buscó mucho responder a preguntas críticas sobre la efectividad de los programas de compliance y las diferentes barreras que se enfrentan, en este caso las instituciones, al tratar de implementar y mantener estos programas. No solo dentro del sector privado, como las empresas privadas, sino también del sector público, que tiene que ver con el nivel de gobernanza. Y con ello, pues, dentro de este objetivo crucial dentro de la tesis, se empleó una combinación de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, como son estudios de diversos casos, tanto de mi país como externos, así como aquí en Estados Unidos, que han ido a lo largo de la historia implementándose bajo ciertos programas y lineamientos. También el estudio de una literatura existente, en este caso una revisión exhaustiva, también el análisis de datos empíricos y entrevistas, en este caso, con expertos en el campo de este ámbito del derecho. Es por ello que la presente tesis se llega a estructurar dentro de 5 parámetros o grandes capítulos que para mí han sido importantes, donde cada uno aborda un aspecto crucial dentro del análisis del compliance corporativo. Ahora bien, dentro de los puntos más relevantes, en este caso, para la implementación práctica del compliance corporativo, me permito remontar a los inicios, en este caso, del compliance. Si bien es cierto, el compliance nace en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando tras grandes escándalos de corrupción, que en este caso afectaron a importantes compañías, se llegó a dictar la Foreign Corrupt Practice Act, o llamado en siglas FCPA, del año de 1997, que fue una ley que se implementó para poder combatir, en este caso, el soborno y la corrupción. En mi país, en Ecuador, el hecho del compliance fue implementado el 17 de febrero del año 2021, que fue hace poco, no fue hace mucho, donde se llegó a publicar la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, en materia, en este caso, anticorrupción, o también llamada LORCIRMA. Esta misma ley obliga a las empresas, en este caso ecuatorianas, a poder adoptar, en este caso, lineamientos en materia de responsabilidad, de control interno, para que puedan elaborar sus informes financieros de una forma más veraz y exacta. Es por eso que para mí, dentro de esta historia, es muy importante señalar que hasta no más el año 2021, el compliance era un concepto contemplado, en este caso, no como una obligación legal hasta entonces, sino que después del 2021 se podía, en este caso, ya exigir, en este caso, la práctica del compliance. En ese entonces, hasta antes del año 2021, solo era exigible para los sistemas o sectores bancarios y para en este caso, los seguros. Es por ello que en la actualidad la aprobación de esta ley, LORCIRMA, obliga a las organizaciones ecuatorianas a poder implementar programas de cumplimiento normativo para poder evitar posibles sanciones. Ahora bien, dentro de un concepto más amplio del compliance, me permito manifestar que el compliance en sí constituye un conjunto de medidas y procedimientos necesarios para poder garantizar que una empresa cumpla con todas las leyes, con todas las normas regulatorias y totalmente pueda integrar todas esas normas éticas aplicables dentro de su actividad empresarial. Esto lo que implica es crear un programa de cumplimiento, en este caso, que pueda identificar y controlar todos los riesgos legales y reputacionales que pueda tener la compañía y poder llegar a fomentar una cultura empresarial de integridad y transparencia. Es por ello que dentro del ámbito del compliance, dentro de todos los objetivos del mismo, es muy importante que
incluya la formación de los empleados y la promoción de un comportamiento ético y responsable dentro de la organización. Ahora bien, dentro de la implementación práctica del compliance, algo que me encanta muchísimo es la conexión que existe entre la ética y la responsabilidad social y cómo genera un impacto positivo no solo en el ámbito corporativo, sino también dentro de la sociedad. Si bien es cierto, en este caso, la ética y la responsabilidad social corporativa son dos conceptos que se interrelacionan y que guían el comportamiento y las acciones de las organizaciones en su interacción con diversas partes interesadas, ya sea en el ámbito público como privado. Por ejemplo, dentro de los principios que abarca la ética y la responsabilidad social, tenemos a la ética empresarial, que se refiere a todos esos principios morales y todos esos valores que guían el comportamiento de una organización en su relación con empleados, ya sea también con los clientes, con los proveedores, con los accionistas y toda la sociedad en general. Y dentro de este punto de ética empresarial, que es muy importante para abordar en este caso el compliance, se genera varios puntos claves que incluyen lo que hablamos el principio de integridad, es decir, actuar con honestidad, con transparencia en todas las operaciones y transacciones, en este caso de tipo comercial. También otro punto clave es el respeto, que es tratar a todas las partes interesadas con dignidad, con respeto, con equidad. Otro de los puntos claves dentro de la ética es la responsabilidad, es decir, el poder asumir la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones y todas las acciones que llegue a realizar, en este caso la empresa. Otro de los puntos claves y de impacto positivo es la justicia. Cabe aclarar que esto llega a garantizar la equidad y la imparcialidad, en este caso en las políticas y las prácticas que regente la organización. Otro de los puntos claves también es el cumplimiento legal y ético, es decir, el poder respetar y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como con todos los estándares éticos establecidos y con las normas, en este caso, internacionales. Es por eso que la ética y la responsabilidad corporativa son dos conceptos que se estrechan totalmente y se relacionan totalmente con el compliance. En este caso, la ética se refiere a todos esos principios, esos valores morales que guían toda la toma de decisiones y las acciones de la empresa, y que obviamente llegan a ir más allá de todas las regulaciones y de todas las leyes. Es decir, que tiene que ver más con el ámbito subjetivo. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad social corporativa, que se refiere a esa contribución activa y voluntaria de la empresa en desarrollar esa sostenibilidad de la sociedad y de cuidar, por supuesto, la cultura corporativa. Es decir, que aquí ya hablamos en este punto de una voluntariedad, en este caso, de la entidad. Por ejemplo, una empresa puede cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, pero aún así tener prácticas comerciales que dañen el medio ambiente o que exploten, en este caso, a los trabajadores, que pasa muy a menudo. Es por ello que en este sentido las empresas deben ir más allá del cumplimiento normativo y poder adoptar una visión más amplia y proactiva de la ética y de la responsabilidad social corporativa. Es por eso que para mí esta relación entre sí conlleva la base en sí del compliance. Otro ejemplo de cómo la ética y la responsabilidad social, en este caso corporativa, pueden beneficiar a una empresa es el caso de las empresas líderes en sostenibilidad. Según un estudio de Nielsen, las ventas de productos sostenibles llegan a crecer más de un 20% en los últimos 5 años, lo que demuestra que los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos y los servicios que llegan a considerar, en este caso, por las empresas, de formas responsables y sostenibles. Por lo tanto, si las empresas que adoptan prácticas sostenibles y éticas pueden no solo, en este caso, mejorar su reputación y trascendencia, sino también tener esa conexión con el cliente, esa lealtad del cliente y poder aumentar sus ingresos y beneficios. Es por eso que bajo este punto me permito manifestar que
la ética y la responsabilidad social son elementos claves para la sustentabilidad y la reputación empresarial, lo que llega a contribuir dentro del éxito en sí a largo plazo de una empresa, además de poder contribuir dentro de una conducta, en este caso empresarial, ética y responsable. El poder promover esa cultura empresarial y esto llega a impactar de forma positiva, es el impacto positivo dentro de todos los grupos de interés, es decir, dentro de los clientes, de los proveedores, etcétera, logrando en sí una ventaja competitiva. Ahora bien, dentro de la legislación nacional e internacional, si bien es cierto, cada país tiene su propio marco legal para poder abordar la responsabilidad penal, en este caso de las personas jurídicas, y tienen también cada uno de los requisitos de los programas de cumplimiento penal. Por ejemplo, en España, el Código Penal se dio o se introdujo en este caso en la Ley Orgánica 10/1995, lo que hablamos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 2010, mediante la Ley Orgánica 5/2010, el artículo 31 bis del Código Penal establece que las personas pueden ser eximidas de responsabilidad penal si demuestran que han adoptado y ejecutado con eficacia modelos de organización y gestión adecuados para poder prevenir este tipo de delitos. Por otro lado, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, existe, como les manifestaba, la Foreign Corrupt Practice Act, o FCPA, que fue establecida en el año de 1977. Y es así, pues, que esta ley prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros y llega a exigir, en este caso, a las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, poder mantener registros precisos y sistemas de control internos bastante grandes. Aquí se maneja el Just Sentencing Guidance, que llega a proporcionar directrices para poder generar sanciones penales muy grandes, incluyendo factores que pueden reducir ciertas penas a las empresas si llegaron a implementar ciertos tipos de programas de cumplimiento y de ética, en este caso en las instituciones. Por otro lado, tenemos que en Reino Unido existe el UK Privacy Act de 2010, que es una de las leyes anticorrupción más estrictas a nivel mundial, ya que establece la responsabilidad penal de las empresas por no prevenir el soborno y llega a exigir que implementen procedimientos adecuados para poder prevenir este tipo de actos, en este caso el delito de soborno. Por otro lado, en Italia existe el Decreto Legislativo 231/2001, que introduce la responsabilidad administrativa de las entidades jurídicas por una variedad de delitos, incluyendo lo que es la corrupción y el fraude. Este decreto en sí llega a establecer que las empresas también pueden ser eximidas de responsabilidad penal, en este caso, si implementan algún tipo de modelo de organización y de gestión y control, en este caso, que sea de tipo efectivo y que pueda controlar, en este caso, los actos de corrupción y de fraude. Por otro lado, tenemos la legislación internacional. Aparte de las leyes nacionales, también pues tenemos los convenios internacionales y tratados internacionales que llegan a abordar el cumplimiento y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, sí. Disculpa que te interrumpa, abogada. Te quedan solo 5 minutos para la presentación. Ok. Dentro del aspecto internacional tenemos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003, que es un tratado global que abarca ciertas medidas para poder prevenir y combatir la corrupción e insta a los estados partes, en este caso a Ecuador también y a Estados Unidos y a todos los estados partes, a poder generar y implementar dentro del reglamento interno las normas y estándares internacionales. Tenemos la ISO 19000-600, tenemos la ISO 37001 y demás sistemas de gestión, en este caso anticorrupción. Algo muy importante, y antes de ir con las conclusiones, es dentro de la implementación práctica poder generar esos elementos esenciales de un compliance, en este caso empresarial.
Dentro de este existe cierto proceso para poder generar un compliance óptimo, como es el compromiso y liderazgo de la alta dirección. Es decir, que existe un compromiso claro de la empresa y de la alta dirección de la empresa para que se dé una cultura de cumplimiento. El hecho de nombrar a un oficial de cumplimiento, también llamado Compliance Officer, es muy importante dentro de la empresa para que pueda supervisar el programa y poder generar esa independencia y autoridad para que se pueda controlar un buen cumplimiento del compliance. Es muy importante también la evaluación de los riesgos, es decir, identificar todos los posibles riesgos penales de la empresa y realizar una evaluación exhaustiva en este caso de la organización. Esta debe ser actualizada, debe ser periódica y debe conllevar todo el informe por escrito y tener toda la información, en este caso, y revisión de la empresa. También existe la implementación de políticas y procedimientos, es decir, de llegar a fomentar un código de conducta que pueda desarrollarse dentro de la empresa y que refleje todos los valores y principios éticos de la organización. ¿Cuántos minutos me quedan? Continúo. Dentro de esto también es muy importante la formación y comunicación, es decir, la capacitación continua del personal, es decir, proporcionar en este caso la formación continua y adecuada de todos los empleados sobre el cumplimiento penal y las políticas de la empresa. Es decir, que se genere esa comunicación libre con los empleados, que conozcan los riesgos y las consecuencias de generar un acto ilícito. Como conclusión, bueno, antes de pasar a la conclusión, tenemos la historia del Ecuador. Como es de conocimiento internacional, Ecuador a lo largo de la historia ha tenido una corrupción bastante latente y que hasta la actualidad ha declinado totalmente el sector público de nuestro país, desde el aspecto judicial hasta el aspecto de la salud, de la educación, etc. Estos son los diversos casos que han existido a lo largo de los gobiernos desde el año de los 90 hasta la actualidad y que sigue pasando. Es por eso que para mí es muy importante exponer este tipo de temas y que no solo sea regentado dentro del sector privado, sino también sea conocido que sea implementado en este caso dentro del sector público, como son las contrataciones públicas, los diferentes sectores, en este caso de las instituciones. Y como último punto, ya que me he endulzado con este tema, es el hecho de que es muy importante fomentar esta ética empresarial. Al menos estos programas de compliance dentro del marco, en este caso de contratación pública, es muy importante para poder llegar a regular la contratación pública en el Ecuador. Es decir, que llegue a alcanzar todo ese tipo de contratos sin importar la cuantía o naturaleza, ya sea administrativa o privada, para que se pueda llegar a tener una transparencia dentro de toda la totalidad de las fases del procedimiento de contratación. Es por ello que el gobierno, desde el gobierno central, se debe fomentar y garantizar las políticas de cumplimiento, que es esencial, dado el alto índice de corrupción y fraude, que en este caso afecta a las contrataciones públicas y a los diferentes escenarios de los países latinoamericanos. Y como último punto, me permito manifestar, al menos en mi país, uno de los factores importantes dentro de la administración pública es que, en este caso, la figura del Procurador General del Estado, tan pronto tenga un conocimiento de cualquier de estas irregularidades, en este caso, debe poder ejecutar, en este caso, su responsabilidad como Procurador General. Y como último punto, para mí es muy importante que dentro de la ética empresarial se llegue a dar un impulso en la innovación tecnológica. En la actualidad existen innumerables inteligencias artificiales que han sido usadas a través de las empresas para poder generar este tipo de compliance y se dé un cumplimiento normativo cada vez más amplio y que abarque muchísimo más varios sectores como el compliance tributario, todo tipo de compras.
Muchas Oh, gracias. Gracias a ti, Kylie, por tu grandiosa presentación de la tesis. Daremos inicio entonces a la ronda de preguntas. Tengo dos preguntas para ti, Kelly. La primera, ¿qué disposiciones legales y capítulos del Código Penal ecuatoriano establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Y cómo deben implementarse eficazmente en los programas de compliance para garantizar que tanto las empresas como los individuos sean responsables de sus acciones? Además, ¿qué desafíos prácticos han enfrentado las empresas ecuatorianas en la implementación de estas disposiciones? ¿Y cómo se comparan estos desafíos con las de otros países de la región? Bien, respondiendo a Tienes 2 minutos para contestar. Ok, respondiendo a la primera, bueno, respondiendo a las preguntas, primeramente, los delitos tipificados en el COI que pueden ser, en este caso, imputados a las personas jurídicas, son los delitos que tengan que ver con las graves violaciones a los derechos humanos, como son delitos contra el derecho internacional humanitario, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, eh, las diversas formas de explotación, la estafa, eh, la ocupación, el uso ilegal de suelo, tráfico de tierras, que también está articulado dentro del COIP, la insolvencia fraudulenta, el lavado de activos. Todos esos delitos abarcan dentro del COIP que pueden ser impuestos, en este caso imputados a las personas jurídicas. Ahora bien, dentro de los elementos que se debe contemplar, en este caso los programas de compliance dentro del Ecuador, se los logra enmarcar en dos grandes aspectos, como por ejemplo, lo podemos dilucidar dentro del artículo 49 del COIP, lo que es como primer punto, cómo lleva dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas las atenuantes de responsabilidad. Es decir, que en este punto, el COIP señala que se llegue a identificar, se determine y se administre en este caso lo que es las actividades, en este caso del presente riesgo, manifiesta los controles Te pido internos. que concretes tu respuesta, quedan pocos segundos. Bueno, dentro del COIP lo tenemos establecido en el artículo 49 del COIP, que hablamos de las atenuantes, en este caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que tengan que ver que ellos hayan implementado alguna supervisión o monitoreo, en este caso de la empresa, que hayan implementado un compliance, pero los diferentes delitos que les manifiesto, como son la insolvencia, el blanqueo de capitales, son delitos que están imputados y que se les puede aplicar a las personas jurídicas, ya sea con sanciones económicas o... Vale, gracias por tu respuesta, Kelly. La pregunta número 2. De igual forma, recuerda, tienes solo 2 minutos para contestar. ¿Cómo pueden las empresas ecuatorianas evaluar y mitigar los riesgos de compliance en sectores altamente regulados como el financiero y el energético, considerando los antecedentes de la securitización de deudas en el gobierno de Osvaldo Hurtado y la crisis bancaria en el 99? ¿Qué estrategias adicionales deben adoptarse para prevenir crisis similares en el futuro, tomando en cuenta experiencias internacionales en sectores regulados? Bueno, referente a esta pregunta, la securitización, en este caso, de deudas privadas, que fue durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, y también la crisis bancaria de 1999, resultó un colapso total en el ámbito financiero nacional y que llegó a dar una crítica, en este caso, a todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Es por eso que dentro del ámbito, en este caso financiero, está altamente regulado debido a su impacto en la economía y la necesidad de poder mantener la integridad del sistema financiero, como son el Reglamento General de Protección de Datos, que aplica a todas las empresas que manejan estos datos personales, también la Directiva de Servicios de Pago, y también dentro del país existe un comité
una regulación de comité, en este caso de supervisión bancaria, en el cual busca de cierta forma reformar y supervisar todo este tipo de riesgos que pueden existir en el sector bancario. Ahora bien, dentro del sector energético, se encuentra regulado para poder garantizar lo que hablamos de la seguridad y la sostenibilidad. En la actualidad, pues Ecuador enfrenta una situación de crisis energética, pero las medidas que han podido ir adaptándose dentro del país es los suministros de gas, todas las políticas internas, pero en sí hoy en día, al menos en Ecuador, existe una crisis interna muy fuerte en el ámbito de la situación energética. Y pues de la ley, en este caso energética, tenemos la ley de energía sostenible y la ley de cambio climático. Ok. Muchas gracias por tus respuestas, Kelly. Le cedo la palabra entonces al doctor Carlos Sánchez, Gran Canciller de Protocolos Académicos de la Facultad de la Universidad SAIG. Gracias. Kelly, he preparado algunas preguntas para ti buscando desentrañar aún más tu análisis sobre el compliance. Primera pregunta sería la siguiente. ¿De qué manera puede el sistema judicial del Ecuador abordar y resolver las denuncias de corrupción que implican a funcionarios de alto nivel sin caer en la percepción de persecución política, considerando el impacto de la globalización y los tratados internacionales en la independencia judicial? Tiene para tu respuesta, Kelly, 2 minutos. Adelante. Bueno, referente a Ecuador, es lamentable decirlo que el impacto, en este caso, dentro de las instituciones públicas del Estado, ha sido bastante grande en cuestión de la corrupción. Existen inmensas denuncias de corrupción, pero a la final no se llegan a dar a larga data. Y es porque dentro de la institucionalidad existe una inestabilidad total, porque no solo hablamos de la falta de independencia que existe en el ámbito judicial, en la fiscalía, etcétera, en las diferentes instituciones, sino también que existe la criminalidad dentro de ella. Esa es la realidad que existe en mi país. Por la misma razón, yo no me encuentro en mi país, es la verdad. Por eso, dentro del punto de vista profesional, en primer punto es que desde el gobierno central se llegue a abarcar, en este caso, políticas de Estado internas que sean más rigurosas dentro del ámbito y que no solo se llegue a concretar leyes para poder combatir la corrupción, que leyes las tenemos, sino que son las políticas públicas las que dan vida, en este caso, a las leyes anticorrupción. Y yo creo que de esto hay mucho por hablar. En este caso, dentro del ámbito de fiscalía, existen muchas denuncias anticorrupción. A la misma fiscal la tienen, en este caso, en investigación y ella misma ha tenido denuncias de muerte. Entonces, yo creo que se debería fomentar un fortalecimiento en la institucionalidad y un orden en sí, de que exista más protección para los jueces, para que puedan no tengan miedo, en este caso, cuando el crimen organizado quieran ir contra ellos. Muchos han sido atentados, su vida ha sido atentada, entonces la protección y la cooperación de todas las instituciones, como la policía judicial, etcétera. Entonces creo que hay mucho por trabajar en ello. Muchas gracias por tu respuesta. Y en una segunda pregunta, ¿cómo se puede garantizar la independencia judicial en un sistema
donde existen acusaciones de infiltración política y corrupción en todos los niveles de la judicatura? ¿Y qué papel puede jugar la transparencia y los avances tecnológicos en fortalecer esta independencia? Para tu respuesta. Bueno, respondiendo a su pregunta, en sí, la independencia, en este caso de la judicatura, es garantizada, como le dice la Constitución, por el Estado. Está proclamada dentro de la Constitución, la legislación de nuestro país, y manifiesta que todas las instituciones gubernamentales deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. Pero la problemática en sí es que los jueces, en este caso que resuelven los asuntos, en este caso con imparcialidad, según los principios constitucionales, tienen ciertas influencias, alicientes, presiones, amenazas por parte de agentes externos y muchas de las veces intromisiones, ya sea de forma directa o indirecta, ante sus resoluciones. Es por eso que es muy importante que del gobierno central se garantice, en este caso, la independencia, pero solo podemos lograr eso si se trabaja en conjunto con las diferentes instituciones. Pero si las instituciones tienen debilidad dentro de su institucionalidad, no se va a lograr en sí un trabajo en equipo. Es por eso que para mí el hecho de la imparcialidad y la autonomía, en este caso del Consejo de la Judicatura, que es en mi país, es muy importante y es un principio que se debe respetar dentro del ámbito interno. Muy bien, muchas gracias, Kelly. Continuamos. Okay. Muchas gracias, Kelly, por tus respuestas. Daremos la palabra con gran satisfacción a la doctora Fabiana Benaim, nuestra presidenta del jurado de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigí, quien hará sus preguntas a la tesista Kelly Carrión. Doctora Benaim, adelante. Doctora Kelly, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias. Una pregunta, tiene 2 minutos. ¿De qué manera la política de Ecuador, influenciada por figuras como por ejemplo Rafael Correa, esa política afecta la capacidad de las instituciones judiciales para operar? La política, ¿cómo afecta las capacidades de los centros judiciales? ¿Y cómo influye el manejo mediático de los casos de corrupción en la percepción pública de estas instituciones? Bueno, respondiendo a su pregunta, si bien es cierto, pues toda la influencia que existe de las figuras, en este caso políticas, como lo es el expresidente Rafael Correa, quien ha sido acusado en este caso de obstruir totalmente a la justicia, diferentes actos de corrupción. Es por ello que se evidencia totalmente que la política ecuatoriana está totalmente devastada en este caso por los actos de corrupción dentro del sistema judicial, lo que dificulta obviamente que se llegue a generar una operación imparcial y justa dentro del sistema. Si bien es cierto, pues existen muchos mecanismos para poder evitar en este caso este tipo de corrupción. Por ejemplo, se puede detectar, se puede denunciar, se puede investigar a través de la policía, a través de los agentes investigadores del aspecto civil y luego a ellos sancionar. Pero para poder empezar ese camino de la prevención es poder fortalecer todas esas instituciones y poder trabajar en las políticas de Estado. Yo creo que eso es lo fundamental para que no se llegue a repetir ese ciclo de corrupción dentro del país. Para mí las políticas públicas son importantes porque, bueno, en sí las políticas ya existentes, de forma en cómo se utilizan, dificultan totalmente todo este manejo interno, ¿no? En cuestión de anticorrupción. Es por eso que se debe implementar en este caso
todas las fuerzas en sí dentro de la institución. Y es así como nosotros, bueno, nosotros en Ecuador tenemos la constitución más garantista del país, pero aún así la corrupción es enorme en nuestro país. Es por eso que impulsar la transparencia tiene que ser a través de las políticas, ¿no? Y del gobierno en sí, del gobierno central y de las diferentes instituciones. Muchísimas gracias. Otra pregunta, 2 minutos también. ¿Qué medidas puede implementarse para prevenir la influencia de estos intereses políticos y todos los intereses económicos en el funcionamiento y a la hora de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y del Control Social? ¿Y cómo se comparan estos mecanismos implementados con otros países que también tienen estos problemas similares? Bueno, en mi país el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de la política interna, pues tiene un rol fundamental. Es por eso que existe en sí, dentro de mi país, la necesidad urgente, en este caso, de un proceso de selección transparente, que sea libre de manipulación, que sea independiente, que sea sin ningún tipo de injerencia. Y esto, pues obviamente se va a aplicar bajo políticas internas establecidas y donde ninguno, en este caso, de los que forman parte de la comisión, en este caso evaluadora, tengan algún tipo de conexión en la elección de cada uno de los participantes y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y en este caso, los méritos de oposición, el concurso de méritos de oposición que se llega a dar, tiene que ser altamente transparente y en cuestión al público. Entonces, desde la base, en este caso de la comisión evaluadora y desde el gobierno central y de las diferentes instituciones que manejan este tipo de implementación de intereses, en este caso políticos y de elección, debe manejarse los principios que están establecidos dentro de la Constitución. Correcto. Gracias, Kelly. Gracias. Muy buenas, muchas gracias entonces, Kelly, por tus respuestas. Ha llegado el momento de invitar al doctor Darío Tagliamaco a formular sus preguntas a la tesista Kelly Carrión. Estamos ansiosos por conocer sus reflexiones, doctor. Buenas noches, abogada. Muchas gracias. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué impacto tiene la infiltración del narcotráfico en las instituciones judiciales y policiales de Ecuador sobre la confianza pública en el sistema de justicia? ¿Y cómo ha facilitado esta corrupción la expansión del narcotráfico en los últimos años? Además, ¿cuáles son las posibles soluciones a largo plazo comparando con las experiencias de otros países latinoamericanos? Tiene 2 minutos para contestar. Bueno, referente a su pregunta, es evidente la situación de mi país, el vínculo entre el crimen organizado, y la política en Ecuador, también conocido como narcopolítica, ha sido una amenaza latente en nuestro país y seguirá siendo, creo que por mucho tiempo hasta que no se corte ese mal. Y todo tiene que ver con la gobernabilidad, porque desde ahí se enmarca esta debilidad, en este caso del Estado. Pongo ejemplo a Salvador. Salvador ha mantenido rigurosas medidas para poder enfrentar todo este tipo de criminalidad existente en el país y lo ha podido realizar con éxito. En nuestro país todavía existe una injerencia interna dentro de las instituciones del gobierno. Yo creo que ese es el principal mal que acarrea, en este caso, el sistema de gobernanza. Existe un lazo que ha venido desde años constituyéndose, es decir, acuerdos con los narcos del país y de otros países referente a Ecuador para que operen en la clandestinidad. Entonces, yo creo que debe ser un gobierno más riguroso porque sigue muriendo gente en las calles, sigue habiendo policías narcos que no hacen sus funciones, en este caso dentro del país. Es por eso que para mí
es muy importante que se fortalezcan, en este caso, los equipos esenciales de lucha contra corrupción, que en este caso es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Judicial, etcétera, y que el gobierno en sí se centre en esas funciones y en poder sancionar todos estos delitos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la respuesta. Vamos con la pregunta número 2. En un escenario donde las estructuras criminales han permeado profundamente las instituciones estatales, ¿es posible una reforma interna efectiva sin una intervención internacional? ¿Qué papel debería jugar la comunidad internacional en estos casos? ¿Y cómo se comparan los resultados de intervenciones internacionales en países como Colombia o México con la situación en Ecuador? Siempre tienes 2 minutos. Bueno, yo creo que es muy importante volver a restaurar todo el ámbito del gobierno, y yo creo que es muy importante la cooperación internacional en estos ámbitos porque Ecuador es un país en potencia, pero se ha visto sumergido por el crimen organizado totalmente y por la corrupción, que eso no es de ahorita, eso es desde los años 90, desde antes. Entonces, no ha habido un respiro para Ecuador dentro del ámbito de la corrupción. Entonces, yo creo que se debe mucha colaboración internacional, en este caso de organismos internacionales que tienen esa experiencia para poder combatir el ámbito del narcotráfico que afecta gravemente a nuestro país. Entonces, para mí es muy importante que el gobierno coopere, o sea, que el gobierno, sí, obviamente sin ningún tipo de injerencia, en este caso la autonomía del país, sino más bien una cooperación de las políticas de los diferentes estados para poder llegar a aplicarlas dentro del ámbito interno. Muchas gracias por esta otra respuesta muy interesante. Muy bien. Estimados miembros del tribunal, distinguidos colegas, respetable audiencia, hemos sido testigos hoy de un despliegue académico verdaderamente extraordinario. La defensa de tesis que acabamos de presenciar sobre la implementación práctica del compliance en el ámbito corporativo no solo ha cumplido con las más altas expectativas de rigor académico, sino que las ha superado con creces. Nuestra candidata a magíster ha demostrado una comprensión profunda y matizada de las complejidades inherentes al compliance corporativo en el contexto del derecho internacional. Su análisis incisivo ha iluminado las intricadas intersecciones entre la ética empresarial, la responsabilidad corporativa y los marcos regulatorios transnacionales. Particularmente impresionante ha sido el análisis crítico de los desafíos prácticos en la implementación de programas de compliance. La candidata no se ha contentado con una mera exposición teórica, sino que ha ofrecido insights valiosos sobre cómo las corporaciones pueden operacionalizar estos principios en el mundo real. Su propuesta de un marco integrado para el diseño e implementación de programas de compliance es tanto innovadora como pragmática y promete tener implicaciones significativas para la práctica corporativa. La profundidad de la investigación realizada es evidente en cada aspecto de esta tesis. La candidata ha demostrado una capacidad sobresaliente para navegar a través de la vasta literatura existente, identificando las contribuciones más relevantes y sintetizándolas de manera coherente. Más aún, ha logrado ir más allá del estado actual de conocimiento, ofreciendo perspectivas originales que sin duda enriquecerán el discurso académico en este campo.
El manejo magistral de la metodología de investigación merece una mención especial. El enfoque multidisciplinario adoptado que integra análisis jurídico, teoría organizacional y estudios de caso empíricos ha permitido una exploración holística del tema que pocos trabajos en este campo han logrado. Esta aproximación no solo enriquece la comprensión del fenómeno estudiado, sino que también establece un nuevo estándar metodológico para futuras investigaciones en el área. La claridad y elegancia de la exposición oral han sido igualmente impresionantes. La candidata ha demostrado no solo un dominio completo de la materia, sino también una capacidad excepcional para comunicar ideas complejas de manera accesible y persuasiva. Su habilidad para responder a las preguntas del tribunal con prontitud, precisión, profundidad es testimonio de su dominio del tema y su agudeza intelectual. En suma, esta defensa de tesis ha sido un tour de force académico que augura una brillante carrera en el campo del derecho internacional y la ética corporativa. La candidata no solo ha demostrado un dominio excepcional del conocimiento existente, sino que ha realizado contribuciones originales y significativas que sin duda influirán en la teoría y la práctica del compliance corporativo en los años venideros. Es un privilegio para nuestra institución haber sido el semillero de un talento tan prometedor. La erudición, el rigor analítico y el compromiso ético demostrados hoy son un testimonio elocuente de la excelencia académica de nuestra facultad. Se esfuerza por cultivar. Felicitamos efusivamente a la candidata por esta defensa magistral y auguramos que su contribución al campo del derecho internacional y la ética corporativa continuará enriqueciendo el discurso académico y la práctica profesional por muchos años. Su trabajo no solo es un logro personal sobresaliente, sino también un orgullo para nuestra institución y una valiosa contribución al avance del conocimiento en este campo crucial. Con gran satisfacción y orgullo institucional damos por concluida esta extraordinaria defensa de tesis. Complimenti. Muchas gracias. Muy bien. Corresponde hacer la presentación de la estudiante Laura Cosio. Es un placer presentar a Laura Cosio, originaria de México. Hoy nos presenta su tesis titulada Derechos difusos, control de convencionalidad en materia de derechos humanos y desaparición forzada de personas. En su trabajo, Laura se adentra en un tema tan sensible como crucial para los derechos humanos a nivel internacional. Su investigación nos recuerda la urgencia y la necesidad de un control mucho más firme y responsable sobre estos derechos. Su voz es esencial en este debate y estamos aquí para escucharla. Muchas gracias, doctor Sánchez, por esa majestuosa presentación. Le otorgamos la palabra a la doctora Fabiana Benaín, presidenta del jurado de la Facultad de Derecho de la Universidad SAIG, quien presentará su discurso sobre la tesis titulada Derechos difusos contra control de convencionalidad en materia de derechos humanos y desaparición forzada, de Laura Cosio. Buenas noches, distinguidos miembros del jurado, estimados colegas, respetable audiencia. Doctora Laura,
Nos congregamos hoy en este augusto recinto académico para presenciar un acontecimiento de singular trascendencia: la defensa de tesis de maestría de nuestra eximia candidata. Este momento representa la culminación de un arduo periplo intelectual, un iter ad sapientam que ha exigido dedicación, perseverancia y un insaciable anhelo de conocimiento. La disertación que estamos a punto de atestiguar versa sobre una temática de cardinal importancia en el ámbito del derecho internacional, que son los derechos humanos y su evolución frente a los crímenes de lesa humanidad. Este es un tema, sin duda, de palpitante actualidad y profundas implicaciones para el desarrollo del Jus Gentum moderno. Nuestra candidata, la autora Laura, con la agudeza propia de un jurisconsulto avesado, ha escrutado los meandros de esta compleja materia, desentrañando sus intricadas ramificaciones y proyectando luz sobre los aspectos más oscuros. Su labor investigativa, guiada por el faro de la ética y el rigor académico, promete optar valiosas contribuciones al acervo jurídico internacional. Entonces los invito a todos los presentes a sumergirse en esta disquisición jurídica con la mente abierta y un espíritu crítico. Que este ejercicio académico sea un fértil intercambio de ideas, un verdadero coloquium, donde el saber se construya mediante el diálogo fecundo y un debate constructivo. Ahora sí, sin más preámbulos, declaro formalmente inaugurada esta sesión de defensa de tesis. Que la sabiduría y la justicia guíen nuestros pasos en esta empresa intelectual. Adelante, Laura. ¿Me permite compartir pantalla de manera inmediata? Por favor. ¿Pueden ver la pantalla todos? Ok. Sí, Laura, perfecto. Mi tema de tesis es Derechos difusos, control de convencionalidad en materia de derechos humanos, desaparición forzada de personas. Este tema es demasiado delicado y complejo, debido a la sensibilidad y de aquellos países que han sufrido estas grandes pérdidas para sus naciones. Por ello, me quiero adentrar a un tema realmente profundo, con una hipótesis y una pregunta que todos deberíamos hacernos a partir de ahora, y en cada país. ¿Cómo han evolucionado los sistemas jurídico-políticos en materia de derechos humanos, específicamente en delitos de lesa humanidad, como son el genocidio y la desaparición forzada de personas? Para responder a esta pregunta, la tesis se basó en 6 principales capítulos de gran relevancia. El primero siendo de ellos una evolución histórica del sistema de derechos humanos, desde el nacimiento de las Naciones Unidas, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron los actos más inhumanos, así como el sistema europeo, africano e interamericano. El sistema interamericano es el que rige mi país, México, en el cual ha sido bastante crítico y objetivo en cuanto a las materias de desaparición forzada de personas. Sin embargo, sus sentencias, al ser de carácter vinculante, no han generado esa dureza y firmeza para luchar contra esta situación. Desde un contexto más político, social, histórico y económico, vamos a enlazarnos al inicio de la Guerra Sucia en México, un periodo que inicia en 1968 y con años previos también. Esto se basa en un movimiento estudiantil, un movimiento por la lucha de los derechos humanos, de los jóvenes, de los estudiantes y de toda la comunidad, nacido desde Francia, España, Estados Unidos, y con la Primavera de Praga, México se basa en este movimiento en base a 2 sucesos muy importantes: el uso de la fuerza y el delito de disolución social, de los cuales hablaremos brevemente. ¿Qué ocurrió? En el México del contexto histórico del 68, hubo una riña entre 2 universidades, llamada el Instituto Politécnico Nacional, una preparatoria, y la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Esta riña concluyó en un conflicto aún más grande, debido al uso indebido de la fuerza pública, es decir, el uso de granaderos, quienes en repetidas ocasiones y en distintos eventos a partir del mes de agosto hasta el mes de octubre realizaron diversas agresiones hacia los estudiantes, siendo los más importantes el casco de Santo Tomás, el bazucazo a la puerta de San Ildefonso, y concluyendo en la matanza y genocidio del 2 de octubre. ¿Por qué fue genocidio? Porque fue una matanza sistemática hacia gente inocente.
hacia gente que no tenía manera de defenderse, que no eran entes políticos, que no tenían ningún deber ni moral ni ético, solamente estaban peleando por sus derechos. El contexto político se basa en el autoritarismo del gobierno priista, Partido Revolucionario Institucional, bajo el título del Ejecutivo, siendo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, quienes concretaron esta masacre bajo la llamada Operación Galeana, con la inquisicencia de agentes del Estado Mayor, de las policías, de los cuerpos de granaderos y el intervencionismo americano, ya que esto era de conocimiento de las embajadas de Estados Unidos. Posteriormente, con una evidencia empírica y metodológica en las violaciones de derechos humanos, analizamos los casos históricos, como es el caso 68. Sin embargo, dentro de este mismo periodo, llamado la Guerra Fría, hubo otro caso que marcó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llamado Rosendo Radilla Pacheco. Eso se dio en 1974, bajo la adquisición del nuevo gobierno priista de Luis Echeverría Álvarez. Una disculpa por el nombre. Él, continuando con la masacre del 2 de octubre, volvió a cometer este mismo acto ilícito contra estudiantes, llamado el halconazo. ¿Qué quiere decir esto? Es una adquisición y análisis del estado maquiavélico. El ser humano es egoísta por naturaleza, pero aquí se vio en su máximo esplendor cómo buscaban el beneficio propio. Los crímenes de lesa humanidad y el derecho a la verdad son muy importantes. El derecho a la verdad requiere que se sepa históricamente, jurídica y socialmente la verdad de los casos. ¿Dónde está el paradero de las personas desaparecidas? ¿Cuáles van a ser las medidas de reparación adecuadas a estos daños y a las víctimas y sus familias? Después tenemos el neoconstitucionalismo versus el Estado de Derecho. Para el Estado de Derecho tenemos que ser muy claros y muy enfáticos que principalmente el Estado de Derecho es aquel donde hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, donde están las garantías, la legalidad, la igualdad de derechos y el acceso a la justicia. De ahí nace lo que es el control de convencionalidad, que es que las normas internas de un país se encuentren integradas o aceptadas en los tratados internacionales y que puedan compaginar entre ellas. Esto da por origen al control de convencionalidad ex oficio. Este control de convencionalidad hace que la interpretación sea acorde a los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratados internacionales son la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la legislación nacional. Las autoridades locales tienen que verificar esa compatibilidad como se muestra en el esquema, haciendo una interpretación conforme a los tratados y una aplicación de la normativa internacional. Como evidencia empírica, creo que este tema es demasiado relevante y importante dentro de mi tesis, ya que tenemos un análisis documental muy importante entre las legislaciones, informes, tratados internacionales y un análisis profundo del tema de la desaparición forzada, una comparación jurídica entre los sistemas de protección de derechos humanos, cómo el sistema interamericano y el sistema nacional tienen una protección diferente y más amplia en algunas situaciones. En España, la protección de los derechos humanos y la desaparición forzada es mucho más amplia que en el sistema nacional mexicano, donde las instituciones están corrompidas por el narcotráfico y con la adquisición del mismo Estado se permiten estas desapariciones. Los casos de estudio, los más emblemáticos que voy a mencionar son Rosendo Radilla Pacheco, el caso de González y otros, que es el campo algodonero, que son las muertes y desaparecidas de Juárez, que también tiene gran relevancia en el periodo denominado como Guerra Fría. El caso Francés Escasez, que es la aplicación del control de convencionalidad. Y la recolección del análisis empírico. Es decir, en estos archivos nacionales, yo me presenté al Archivo General de la Nación. En esta presentación del Archivo General de la Nación se pasan por protocolos muy rigurosos para acceder a los archivos de 68. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Inclusive yo recibí advertencia del mismo personal que dejara de investigar por situaciones de peligro para mi integridad física y la de mi familia, porque te piden domicilio, tu dirección, tu nombre, tu huella, etc. En esos informes se encontraron testimonios de gente muy importante, tanto del gobierno americano como del gobierno mexicano, acerca del intervencionismo, de que el gobierno americano, la matanza que iba a ocurrir, y asimismo, cómo ellos propagaban la idea del comunismo para que el gobierno mexicano hiciera las represiones. Por otra parte, la documentación fotográfica, se recolectaron alrededor de 10,000 archivos fotográficos, entre ellos fotos de la matanza de Tlatelolco, evidencia de un video
Y por último, testimonios. El testimonio más efectivo y más cercano que se puede encontrar fue de Roberto Gandía Cantú, que es un tatuador que estuvo en preso en Lecumberri, donde fueron llevados estos estudiantes, de los cuales nos dice lo siguiente: ellos llegaron la mañana del 3 de octubre, presos a Lecumberri. Se abrieron las crujías. Crujías son celdas A, B, C y D, que eran de presos comunes, delincuentes de gravedad, como violadores y asesinos, para que golpearan a los estudiantes y los remataran. Posteriormente, esos fueron enviados al campo militar número 1, en el cual hoy en día el Comité de la Verdad se encuentra investigando los restos de dónde pueden estar localizados estos chicos. Sin embargo, hoy en día, como conclusión y como propuestas, yo creo que para responder la pregunta de la tesis podemos decir que el avance de los derechos humanos, tanto político como jurídicamente, es un avance y un retroceso en mi país. Debido a que más políticas se han hecho, más avances en derechos humanos, la corrupción, la adquisición y la modificación constitucional, como es el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución, ha dado un retroceso significativo, debido a que la Corte Penal Internacional, debido al principio de complementariedad, no ha podido realizar una intervención adecuada para contrarrestar los efectos de la desaparición forzada de personas. El derecho a la verdad se ha visto vulnerado en diversas ocasiones, por lo cual, para que este derecho sea restituido, se debería abrir esos archivos, permitir a la sociedad conocer la realidad del paradero de los chicos. ¿Cómo ha afectado actualmente esta situación? La desaparición forzada se ha incrementado en diversos sectores de la población. Uno de los casos fue el caso de los 48 desaparecidos de Ayotzinapa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que a la fecha no ha tenido ninguna solución alguna. Otros derechos que se han violentado son la desaparición forzada y tortura de personas aquí en el estado de Jalisco, de donde yo resido. La política del gobierno actual y la infraestructura no es adecuada, no hay recursos, no hay apoyo, y los luchadores por aquellos derechos humanos se han visto afectados por las persecuciones políticas, han tenido que abandonar el país, y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales no han podido realizar una lucha constante debido al miedo infundido por el mismo gobierno, de que tú puedas ser el siguiente en desaparecer. Por lo tanto, como conclusión, quiero agregar que debemos ser conscientes de que este delito no solamente ocurre en países latinoamericanos, es un delito que ocurre en todos los países. Y debido a esto, las políticas tanto nacionales de cada país, tanto a nivel internacional como nacional y latinoamericano, deben ajustarse a sus tratados internacionales, respetarlos, y también aquellas personas que sepan de estos delitos, alzar la voz, procurar ser unas luces más para que esas personas y la sociedad tengan conocimiento y conciencia de estos delitos, de cómo podemos combatirlos desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde la sociedad en sí y desde los entes jurídicos y políticos de los países. No debemos permitir que estos delitos sigan sucediendo y quedarnos callados. Si ustedes están desde Francia, Italia, España, de cualquier otro país y puedan combatir estos delitos, denúncielos y busquen la manera de que estas pruebas robustas y concretas lleguen a la Corte Penal Internacional para una mayor intervención de la Corte y sentencias firmes hacia los gobernantes y políticos que nos están gobernando. De mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias, doctora Laura, por esa majestuosa presentación y su gran tesis. Procedo a realizarle dos preguntas que tengo para usted. La primera, ¿cómo se puede explicar la persistente relación entre las autoridades gubernamentales y el crimen organizado en México? ¿Y qué factores históricos, sociales, políticos y económicos han permitido esta complicidad a lo largo del tiempo? Considerando también el impacto de políticas de seguridad y reformas legales en perpetuar o mitigar esa relación. Le recuerdo que tiene 2 minutos para contestar. Históricamente se debe desde el gobierno priista del Partido Revolucionario Institucional, desde la década de los 60. Ese partido con su autoritarismo permitió la infiltración de agentes narcotraficantes a las luchas sociales y políticas del país.
Esto quiere decir que no solamente es infiltración a nivel histórico, a nivel político tenemos que actualmente el narcotráfico se encuentra en todas las entidades y en todas las situaciones de la vida cotidiana del mexicano. ¿Por qué? Por factores como pobreza, desilusión a las instituciones de gobierno que no generan esa satisfacción social ni de justicia, ni accesibilidad a ella. Por lo tanto, las organizaciones criminales adquieren a personas que están buscando justicia de manera propia, por así decirlo, y el intervencionismo también de los países extranjeros, entre ellos el gobierno americano con su intervencionismo y sus presiones políticas hacia una política errónea de que todo el mundo es narcotraficante. Los retos más significativos es lograr identificar qué agentes están infiltrando en las instituciones de acceso a la justicia, como es el Poder Judicial, las fiscalías, y por lo tanto que el gobierno deje de tener adquisicencia también sobre ellos, que ya no se ocupe. Económicamente, las campañas políticas muchas veces son financiadas por estos organismos y no hay manera de comprobarlo. O si hay manera, esas pruebas se mantienen en el anonimato. Es por eso que el derecho a la verdad es fundamental para lograr encontrar estas respuestas y estas soluciones a estos conflictos. Ok, muchas gracias por su respuesta. Tengo una segunda pregunta para usted. ¿Qué tan efectiva es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en asegurar soluciones para los abusos de los derechos humanos y promover reformas sistémicas en México, considerando las limitaciones estructurales y políticas internas, así como la influencia de actores internacionales y organizaciones en la sociedad civil? Lamentablemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta cierto punto es una institución factible para combatir esta delincuencia organizada y esas desapariciones. Sin embargo, no reciben la suficiente ayuda, ni siquiera hay pruebas robustas como tal para comprobar ciertas desapariciones de cierta índole. Por otro lado, también tenemos la adquisicencia del Estado y el meter temor a las instituciones públicas y a los luchadores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un caso aquí en Jalisco muy conocido y me atrevo a mencionarlo o citarlo, donde el actual gobernador Enrique Alfaro amenazó a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pararan de investigar las desapariciones forzadas aquí en Jalisco. Ese temor la llevó a renunciar a su cargo. Entonces, también creo que tiene mucho que ver la influencia política, la politización en cuanto a las normativas de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que muchas veces se están correspondiendo a un partido y no a un interés público ni social, ni el beneficio ni protección de los derechos humanos. Muchas gracias por tu respuesta, Laura. Le doy entonces la palabra al gran canciller de protocolos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad SAIG, Carlos Sánchez. Muchas gracias. Laura, tengo dos preguntas para ti que espero nos guíen hacia una reflexión más profunda. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el impacto jurídico y práctico de la distinción entre el control difuso y el control concentrado de convencionalidad y constitucionalidad en el sistema judicial mexicano y cómo han implementado otros países latinoamericanos estos controles, destacando las diferencias con México? 2 minutos para tu respuesta. Para esta pregunta tenemos que recordar precisamente que el control de convencionalidad es aquel que permite que las normas internas se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dentro de esos controles difusos y controlados se encuentra el control ex oficio, que exige a las autoridades mexicanas la aplicación en base a los tratados internacionales y ajustar sus normas a estos protocolos. En otros países latinoamericanos, yo puedo ver, y a perspectiva de mucha gente que me ha comentado y he estudiado y analizado, en países como es Chile, como es Ecuador, como es Argentina, incluso como Perú, estos controles son más efectivos en algunas circunstancias y en algunas materias, no tanto en derechos humanos, debido a que como en todas las ramas del derecho, y en especial en Latinoamérica, el control de las organizaciones delincuenciales y las adquisiciones del Estado para sus
fines ilícitos han contribuido a los retos para la implementación de estos controles, por lo cual los tratados internacionales ya no carecen del mismo peso jurídico que antes. Posiblemente podrían caer de un peso mayor si esta adquisición del Estado se viera nulificada por aquellos luchadores sociales que implementen estas normas y las exijan de la manera adecuada y correcta, bajo la aplicación de las leyes internacionales como la Corte Penal Internacional, la cual sería una gran ayuda y apoyo su intervención en estos países. Muchas gracias por tu respuesta y vamos a una segunda pregunta, Laura. ¿Cómo obstaculizan las normas de confidencialidad amplias de la CNDH la investigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos? ¿Y qué reformas son necesarias para mejorar la transparencia comparando las políticas de confidencialidad de la CNDH con otras instituciones de derechos humanos en América Latina o a nivel global? Lamentablemente aquí en México, las políticas de confidencialidad son para la protección tanto de la víctima como de algunos jueces o algunas personas que estén involucradas en las investigaciones. Esta situación se hizo para proteger del narcotráfico específicamente, más no para violación de derechos humanos. En este caso, también influye mucho el no encontrar pruebas robustas que se ajusten a los protocolos internacionales. Un ejemplo de esto es la Corte Penal Internacional. A la hora de querer enjuiciar a políticos o entes gubernamentales de cualquier nación, tiene que conseguir pruebas robustas, pruebas que se ajusten al derecho de complementariedad. También la admisibilidad de las pruebas y de aquellas personas que las han entregado. Por lo tanto, no hay manera de asegurar que estas políticas vayan a cambiar en un futuro. Sin embargo, con reformas adecuadas, como es el derecho a la verdad, donde puedas tener acceso a pruebas robustas, sin temor a la persecución política ni a las consecuencias por ello, tal vez se puedan mejorar esas políticas internas y las políticas de confidencialidad ya no sean necesarias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de que su característica es vinculante, más no sancionadora. La función de sancionar a estos delitos le corresponde al Poder Judicial, es decir, a los juzgados de orden común, es decir, estatales o de fuero federal, como es la Suprema Corte de Justicia mediante jurisprudencias, doctrina y sentencias que avalen todos estos recursos. Muchas gracias, Laura, por a estas dos preguntas y continuamos. Muy bien. Es el momento de ceder la palabra a la doctora Fabiana Benaín, nuestra presidenta del jurado de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigi, quien continuará con la ronda de preguntas para Laura Cosio. Doctora Benaín, el micrófono es suyo. Laura, buenas noches, gracias por tu presentación. Una pregunta, tienes 2 minutos. ¿En qué medida la violencia y las desapariciones forzadas de Coahuila, y disculpa si lo pronuncié mal, y otras regiones de México pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma? ¿Y cuáles son las barreras legales para un reconocimiento formal? Esto en comparación con otros casos similares en América o en África o en América Latina en general. Escucho. La violencia en Coahuila se podría considerar como delitos de lesa humanidad debido a que es una violencia sistemática por la adquisición del Estado, es decir, el Estado lo está permitiendo y no está haciendo nada para impedirlo. Lamentablemente, y siendo como mexicana, yo lamento profundamente la situación debido a que esta violencia se ha incrementado en los últimos años en diversos estados de la República, incluido Jalisco. Por lo tanto, y por lo que yo veo en mi país, aún así tú encuentres pruebas robustas, pruebas eficientes y contundentes de estas violaciones a derechos humanos, las políticas internas, tanto de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, de las organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, sufren debido a la falta de apoyo por parte del Estado, por parte de las instituciones internacionales que no pueden hacer
un ejercicio de intervención debido al derecho a la soberanía del país. Por otro lado, también tenemos que el artículo 21 de la Constitución, fracción novena, es un factor muy indeterminante de esto. En este caso podemos, como ya dije, mencionar a la Corte Penal Internacional, que debido a que no se han conseguido pruebas robustas para enjuiciar a personas, en este caso podemos mencionar al expresidente Felipe Calderón, quien ya tiene un proceso ante la Corte. Esto ha dificultado que nosotros podamos entender y conocer la magnitud de estos delitos. Los retos principalmente son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho al acceso y a la igualdad de esta misma, porque no todas las personas pueden acceder a los mismos organismos de justicia como muchas otras personas o muchos otros países. Y eso es muy lamentable. Entiendo. Gracias. Voy con otra pregunta, 2 minutos también. ¿Cuáles son las implicaciones legales y morales de que la Corte Penal Internacional no haya aceptado iniciar una investigación formal sobre las desapariciones forzadas y los crímenes de México, a pesar de todas las evidencias presentadas por la ONG? Y esto se compara, esta respuesta, con cualquier otro caso que pueda existir en Colombia o en Venezuela. Mira, en base a lo que tú me estás preguntando, yo te puedo responder que se debe al derecho de complementariedad de la Corte Penal Internacional. Este derecho exige pruebas robustas, exige una admisibilidad, pero también debemos recordar que la Corte en una sentencia o en un informe que mandó a México reconoció que México tiene la capacidad y la autonomía para hacer resolución de estos conflictos internos en el país. Sin embargo, yo menciono que en el artículo 21, fracción novena, nos habla que para que la intervención de la Corte Penal Internacional sea aceptada en México y en algunos casos, son aquellos casos específicamente que el gobierno, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, decidan enviar a estos organismos para su intervención. Esta modificación viene desde tiempos atrás. Viene a partir del año 2001 con el gobierno de Vicente Fox Quesada, quien él aceptó y ratificó el Estatuto de Roma para México. Y él interpuso en esa fracción principalmente que la Corte podía intervenir de manera contenciosa con México. Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que fue en el año 2009, se vuelve a modificar esta reforma de este artículo 21, fracción novena, en el cual solamente estipula que los casos que el presidente y la Cámara de Diputados o de Legisladores tengan la facultad de decidir cuáles van a ser enviados para su efectiva investigación, sea llevada a cabo. Esos son los principales factores y retos que tenemos. Si en otros países latinoamericanos este derecho a la soberanía también es de relevancia, obviamente va a seguir el mismo patrón que en todos los países. Sin embargo, si tenemos que luchar para resolver la violencia, la desaparición forzada, los genocidios en Latinoamérica, tenemos que modificar nuestras constituciones. Y esa es una de mis propuestas, la modificación del artículo 21, fracción novena, para la intervención contenciosa de la Corte Penal Internacional en materia de derechos humanos, genocidio y desaparición forzada. Gracias, Laura. Muy completa tu respuesta. Excelente, Laura. Invito a continuación al doctor Darío Tagliamaco, decano ad interim de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad SAIG, a compartir sus preguntas para ti con su experiencia y mirada aguda. Estamos seguros de que nos conducirá a una mayor comprensión de tu trabajo presentado. Doctor Tagliamaco. Muchas gracias. Ok, vamos con la primera pregunta, abogada. ¿Cómo influyen las características y culturas de las organizaciones intergubernamentales individuales en su efectividad para transmitir normas de derechos humanos a sus estados miembros y qué evidencia empírica respalda estos hallazgos en diferentes continentes o regímenes políticos, democracias, autocracias? Tiene 2 minutos para la respuesta. Gracias. Las organizaciones gubernamentales no gubernamentales se caracterizan por la adaptabilidad a la cultura de la región donde se encuentran. Esto permite una mayor
adquisición de esas leyes, de esos tratados internacionales, como es el caso de África. La Convención Africana de Derechos Humanos se ha adaptado perfectamente a la cultura del país, lo que permite mayor recepcionalidad de estas leyes. En México tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que respeta la cultura, la soberanía, los pueblos indígenas, todo lo que engloba una cultura mexicana se está adaptando también a los panoramas jurídicos internacionales y adaptándolos en base a esa culturalidad y a esa diversidad en cuestión legal. Muchas gracias. Muy bien. Ahora tengo otra pregunta para usted. ¿Cómo explica el modelo de 3 etapas de transmisión de normas a través de OLS de Green Hill, desarrollo de la cultura de OI, conformación del contexto OI, del Estado e internalización de normas? Las variaciones en las prácticas de derechos humanos en diferentes regiones, sistemas políticos y contextos específicos como conflictos armados o crisis humanitarias. Siempre 2 minutos. Gracias. Ok, para eso tenemos que retomar un poco de la pregunta anterior, que tenemos primero que desarrollar lo que es la adaptabilidad cultural, que es lo que Gremlin hacen, adaptarnos a las culturas de cada región donde se están adaptando o donde se van a adquirir esos tratados internacionales. Por otro lado, tenemos que ver el contexto político, jurídico y social del país. Esto quiere decir que aquellos países con mecanismos fuertes, estables y una política doméstica, siendo estas las políticas internas de los países, sean estables, hay mayor recepcionabilidad de estas normas. Por otro lado, tenemos la normativa internacional, que es la revisión de las legislaciones tanto nacionales como estatales para ajustarlas al derecho de cada país y cada gobierno pueda adaptarlas a lo mejor le convenga. Un ejemplo de esto son el Tratado de Libre Comercio, que se llevó a cabo en México y Estados Unidos y Canadá, con la adaptabilidad de el common law, es decir, el derecho común, y con adaptabilidad de los juicios orales. En México, para una ampliabilidad de defensa en cuestión comercial. Esta adaptabilidad se pasó a las ramas civil, familiar, mercantil y de derecho internacional. Gracias. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Fabiana Benaín, presidenta del jurado de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigí, para dar su análisis de la defensa de Laura Cosio. Doctora, adelante. Doctora Laura, ilustres miembros del jurado, distinguidos académicos y estimada audiencia. Hemos sido testigos de un extraordinario ejercicio de erudición jurídica, una verdadera demostración del ad oculus de la excelencia académica de nuestra institución promueve y cultiva. La disertación que acabamos de presenciar, fruto del denodado esfuerzo y la sagacidad intelectual de nuestra candidata, merece todos los elogios. A lo largo de esta exposición, hemos sido conducidos por los intrincados vericuetos del derecho internacional de los derechos humanos, un campo jurídico en constante evolución y de vital importancia para la construcción de un mundo más justo y equitativo. La candidata ha demostrado un dominio magistral de la materia, abordando con solvencia y profundidad temas de gran complejidad como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada de personas. Su análisis pormenorizado de la evolución histórica de los sistemas de protección de derechos humanos revela una comprensión cabal de las fuerzas históricas, políticas y sociales que han moldeado el panorama jurídico internacional. Desde los albores de derecho internacional humanitario hasta las más recientes innovaciones en materia de justicia penal internacional, la candidata ha trazado un mapa conceptual de admirable claridad y rigor académico. Particularmente encomiable resulta su tratamiento del caso mexicano, donde ha logrado conjugar el análisis con una aguda sensibilidad hacia las realidades sociales y políticas del país. Su examen de eventos históricos como el movimiento estudiantil de 1968
y sus secuelas judiciales demuestran no solo un profundo conocimiento de los hechos, sino también una capacidad analítica de primer orden. La candidata ha demostrado una habilidad sobresaliente para navegar entre las complejidades del derecho internacional y el derecho interno, dilucidando las intrincadas relaciones entre ambos ordenamientos jurídicos. Su análisis del control de convencionalidad y su impacto en el sistema jurídico mexicano es un ejemplo paradigmático de investigación jurídica de un alto nivel. Asimismo, su examen crítico de las deficiencias en la aplicación de todos los tratados internacionales y en la aplicación efectiva de los derechos humanos revela una mente inquisitiva y un compromiso inquebrantable con la justicia. Las propuestas que ha presentado para fortalecer los mecanismos de protección de derechos humanos y combatir la impunidad son innovadoras y merecen serias reconsideraciones y consideraciones por parte de la comunidad jurídica y los hacedores de políticas públicas. La metodología empleada en esta investigación es impecable, combinando con maestría el análisis cualitativo y cuantitativo, el uso de testimonios, de documentos históricos y de datos estadísticos, proporcionando un sólido fundamento empírico a sus argumentos, elevando el nivel de rigor y credibilidad a todo su trabajo. Es menester destacar la claridad y la elegancia de su prosa jurídica. La candidata ha logrado exponer temas de gran complejidad con técnica y con lucidez y fluidez admirable, haciendo accesible el conocimiento especializado sin sacrificar la profundidad del análisis. A todas las preguntas formuladas por el distinguido jurado han sido respondidas con aplomo y con erudición, demostrando no solo el conocimiento enciclopédico de la materia, sino también una aguda capacidad de razonamiento jurídico y una notable agilidad mental para abordar cuestiones complejas y de manera improvista. En suma, esta defensa de tesis constituye un hito en la trayectoria académica de nuestra facultad. La doctora Laura ha demostrado poseer las cualidades que distinguen a un verdadero jurista: un rigor intelectual, un pensamiento crítico, un dominio de la técnica jurídica y un inquebrantable compromiso con la justicia y con los derechos humanos. Permítanme concluir evocando palabras de Cicerón: Salus populi suprema lex est. Que el bienestar del pueblo sea la ley suprema. Esta máxima, que resuena a través de los siglos, encuentra el eco en el trabajo que hoy hemos tenido el privilegio de examinar. Laura ha demostrado que el estudio del derecho, lejos de ser un estudio abstracto, es una herramienta poderosa para construir una sociedad más justa y mucho más equitativa. Felicito y permítame que todos felicitemos calurosamente a la candidata por esta sobresaliente defensa de tesis, que sin duda marcará un antes y un después en la carrera jurídica y académica. Su contribución al campo del derecho internacional de los derechos humanos es invaluable y yo le auguro un futuro promisorio tanto para ella como para toda la disciplina. Que este logro sea el preludio de mucho más éxito en su carrera profesional. Hacia las estrellas por el camino difícil. Laura, enhorabuena y mis más sinceras felicitaciones. Muchísimas Muy bien. ¿Tienes el audio cerrado? Muchísimas gracias. Ok. Ahora, Excelente, muchísimas gracias, doctora Benaín, por sus maravillosas palabras. Ha llegado el momento quizás más esperado de la ceremonia y es conocer la calificación de nuestras candidatas. Cedo la palabra entonces al doctor Darío Tagliamaco, decano ad interim de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigí, quien nos dará la calificación final de la abogada Kelly Carrión por su brillante tesis sobre la implementación del compliance en el ámbito corporativo. Estamos ansiosos por conocer los resultados. Doctor Tagliamaco. Muchas gracias. Distinguidos miembros del tribunal, estimada candidata, respetable audiencia, es mi honor y privilegio
en mi capacidad como decano de posgrado de jurisprudencia y voz oficial del jurado, anunciar la calificación final de esta extraordinaria defensa de tesis. Tras una deliberación minuciosa y unánime, el tribunal ha decidido otorgar la calificación de 10 sobre 10, equivalente a sobresaliente mención cum laude, según el sistema europeo de calificación establecido por el Real Decreto 1125-2003. Esta calificación excepcional refleja no solo la excelencia académica demostrada en la investigación y en la defensa oral, sino también la contribución significativa que este trabajo representa para el campo del derecho internacional y el compliance corporativo. Felicitamos efusivamente a la candidata por este logro sobresaliente, que enorgullece a nuestra institución y augura una carrera brillante en el ámbito jurídico internacional. Complimenti. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Felicitaciones, Kelly, por la calificación obtenida en tu magistral tesis. Doy entonces a continuación la palabra a la doctora Fabiana Benaim para calificar entonces el majestuoso trabajo de Laura Cosio por su destacada tesis sobre la desaparición forzada de personas. Doctora Benaim, adelante. Doctora Benaim. ¿Me escuchan? Ahora sí la escuchamos. Decía que el doctor Valenzuela tiene la mano levantada. Ok. Ok, continúo. Honorable jurado, distinguida audiencia, es mi deber y privilegio anunciar la calificación otorgada a la tesis de maestría que acabamos de examinar. Tras una deliberación minuciosa y unánime, el jurado decidió conferir la máxima distinción académica, magna cum laude, con una calificación de 10 de 10 conforme al Real Decreto 1125-2003 del Sistema de Calificación Europeo. Esta calificación excepcional refleja la excelencia académica demostrada por la doctora Laura en su investigación y su defensa. Su trabajo, como mencioné, no solo cumple con los más altos estándares de rigor metodológico y profundidad analítica, sino que también realiza una contribución significativa en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Felicito nuevamente y los invito a felicitar efusivamente a la candidata por este logro sobresaliente que la sitúa en la cúspide del rendimiento académico en la institución. Muchísimas gracias. Doctora Benaim, continúa usted con el uso de la palabra, con las palabras finales para estas tesistas. Estimadas graduadas, distinguidos colegas y apreciada audiencia, ahora sí es un momento de júbilo y me embarga una profunda emoción al dirigirme a ustedes, nuestra flamante magíster en Derecho Internacional. Su tesis, un faro de erudición en el vasto océano del derecho internacional de los derechos humanos. No solo ha cumplido con las más altas expectativas académicas, sino que ha superado con creces. Su investigación sobre la evolución de los sistemas jurídicos políticos en materia de derechos humanos, con especial énfasis en los crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada, es un testimonio vivo de su compromiso con la justicia y la dignidad humana. Ha abordado temas de una gravedad y una complejidad formidables con la sensibilidad de un humanista y el rigor de un jurista consumado. En un mundo donde la defensa de los derechos humanos enfrenta desafíos sin precedentes, su trabajo se erige como un baluarte de esperanza y un llamado a la acción.
ha demostrado que el derecho, lejos de ser una disciplina árida y abstracta, es un instrumento poderoso para la transformación social y la de los más vulnerables. Su análisis incisivo del caso mexicano en particular arroja luz sobre los capítulos oscuros de nuestra historia y propone vías concretas para fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos. Como reza el adagio latino, ubi ius ibi societas, donde hay derecho, hay sociedad. Su tesis es un recordatorio vivido de esta verdad fundamental. Que este logro sea el preludio de una carrera distinguida al servicio del derecho y la justicia. Como dijo el jurista romano Ulpiano, juris praecepta sum aec oneres vivit alterum non laderen sum sic truet. Los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Y que estos principios guíen siempre su camino profesional, doctora Laura. Era una buena magistra, que su luz intelectual sigue iluminando el camino hacia un mundo más justo y equitativo. Ad majora semper, siempre hacia las cosas más grandes. Muchísima suerte. Y felicitaciones. Felicitaciones, abogada Laura, por el título obtenido en esta noche. Para finalizar la ceremonia, Muchísimas por favor. gracias. Felicitaciones nuevamente, lo mereces. Para finalizar esta majestuosa ceremonia, concedo la palabra al doctor Darío Tagliamaco, decano ad interim de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Saigi. La palabra es suya, doctor. Gracias. Estimada graduada, distinguida audiencia, es con profunda emoción y orgullo institucional que me dirijo a usted en este momento trascendental. Su logro académico coronado con la distinción magna cum laude es un testimonio elocuente de su excepcional talento, dedicación inquebrantable y agudeza intelectual. Su tesis sobre la implementación práctica del compliance en el ámbito corporativo no es meramente un trabajo académico sobresaliente, es un faro de esperanza en un mundo empresarial que clama por mayor integridad y responsabilidad ética. Usted ha iluminado el camino hacia un futuro donde las corporaciones no solo busquen el beneficio económico, sino que también se erijan como bastiones de conducta ética y responsabilidad social. Su investigación trasciende las fronteras del derecho convencional, fusionando de manera magistral la teoría jurídica con la praxis empresarial. Ha demostrado que el compliance no es un mero ejercicio de conformidad legal, sino una herramienta poderosa para forjar una cultura corporativa basada en la integridad y la transparencia. El rigor analítico y la profundidad conceptual de su trabajo auguran una carrera brillante en el ámbito del derecho internacional. Su contribución ya ha enriquecido el corpus del conocimiento en este campo vital y estamos seguros de que continuará siendo una voz influyente en la configuración de políticas y prácticas corporativas éticas a nivel global. Que este logro sea no el pináculo, sino el trampolín hacia mayores alturas académicas y profesionales. Lleve consigo el orgullo de esta institución y la responsabilidad de continuar siendo un faro de excelencia e integridad en el complejo mundo del derecho corporativo internazionale. Felicitaciones, Magister. Il suo viaggio intellettuale ci ispira y ci ricorda el poder transformador del conocimiento y la ética en el ámbito jurídico. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Darío, por sus preciosas palabras y felicitaciones, Kelly, por el título obtenido esta noche. Agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por haber sido parte de esta jornada. Felicitamos a nuestras tesistas, quienes hoy nos han demostrado lo lejos que se puede llegar cuando se trabaja con pasión y dedicación. Esto es solo el inicio de nuevas aventuras profesionales llenas de desafíos y éxitos por venir. También agradecemos al jurado por su invaluable aportación y a cada uno de los presentes por su apoyo. Con esto declaro oficialmente cerrado este evento de defensa de tesis y les deseo un magnífico día y noche en sus países. ¿Podemos solicitar la palabra del profesor Rodrigo Valenzuela Panivelo, por favor?
Sí, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, querida Kelly y Laura, estimados miembros del comité evaluador y compañeros y asistentes. Claramente hoy es un día especial, no solo para ustedes, Kelly, sino también Laura, sino también para mí como su tutor. Fue muy, fui muy afortunado de ser profesor de ustedes y tutor de tesis. Hemos seguido de cerca este camino académico. Realmente quiero expresar mi más sincera felicitación por la extraordinaria defensa de tesis que acaban de presentar. Su trabajo claramente ha demostrado un dominio muy profundo de la temática, sino también un esfuerzo constante que yo fui presente y testigo de aquello, una disciplina y un compromiso durante todo el proceso de investigación. La calificación que han tenido de manera sobresaliente es sin duda alguna, es aquella y es la que merecen. Es evidente que han recorrido un largo camino desde que se iniciaron en este proyecto como estudiantes, y ver la claridad con la que han defendido sus ideas y hallazgos es algo que me llena de orgullo. Estuvimos muchas veces en disertación, en clase a clase. La universidad nos brindó ese apoyo y ese nivel de análisis, de rigurosidad, de metodología y la forma que han respondido a las preguntas del comité evaluador reflejan no solo una capacidad como investigadora, sino que también el crecimiento personal, profesional y académico que han demostrado indubitablemente durante este tiempo. Sé que el día de mañana ya no solo serán alumnas, sino que serán profesoras y académicas con respecto a lo que ustedes están enseñando. Ser tutor ha sido un privilegio, realmente un privilegio. Desde el principio vi en ustedes un potencial increíble. Sé que son buenas estudiantes y lo seguirán siendo si así pretenden tomar otro magíster o seguir en la carrera del doctorado. Pero lo más impresionante es la forma que se apoyaron mutuamente, superaron obstáculos y nunca se rindieron, incluso ante todos los desafíos más difíciles que como profesor les puse en sus cátedras. Sé que fui exigente, que fui un poquito duro con respecto a las materias que le hacía evaluar, pero ustedes siempre demostraron lo fácil que podía llegar a este punto de lo que hoy día hicieron con éxito. Disfruten este momento, es lo más apreciado que pueden tener. La universidad les ha dado esta oportunidad de poder defender su tesis de manera majestuosa. Quiero de verdad terminar este agradecimiento por darme esta oportunidad de poder felicitar a mis alumnas y de lo valioso que ellas han demostrado en este proceso, citando a Cicerón. El agradecimiento no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. O sea, Cicerón, un filósofo y orador romano, destaca la importancia del agradecimiento con una virtud fundamental que origina otras virtudes con la generosidad, la humildad y el amor. Es una visión de ser agradecido, no solo ennoblece el carácter, sino que es esencial para la vida ética. Dentro de la palabra de Dios no lo puedo dejar afuera, Primera Tesalonicenses, que dice: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Les agradezco por haber sido mis alumnos. Las estimo y les envío un abrazo fuerte y afectuoso de Chile. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Valenzuela, por sus maravillosas y preciosas palabras. Por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos continuar y doy por cerrado oficialmente la ceremonia. Felicitaciones, tesistas, se lo merecen. Buenas noches, tengan todos ustedes.